Hola, hoy vamos a ver por qué el medio cielo tiene que ver con el propósito de tu vida. Y para eso necesitamos repasar algunos conceptos de astronomía que son muy sencillos, que va a quedar muy claro, pero que justamente nos necesitamos para tener dónde apoyarnos. ¿Por qué es el propósito? ¿Por qué ahí están las metas en la vida? ¿Por qué ahí está la profesión? ¿Por qué ahí está la imagen pública también en el medio cielo? Así que vamos justamente a eso. Tenemos que ver algunos conceptos básicos para poder entenderlo. Uno es el cenit nadir. ¿Qué es el cenit y el nadir? El cenit es el punto que se encuentra justo exacto arriba de tu cabeza. Y el nadir es el punto opuesto que se encuentra debajo, pasando la línea del horizonte, ¿sí? Pasa la Tierra, es decir, arma una línea en forma vertical que está alineada con la cabeza del observador. Luego tenemos que ver el meridiano. ¿Qué es el meridiano? El meridiano es un círculo que va a pasar. Aquí te dibujé una brújula. ¿Por qué? Porque necesitas conocer los puntos cardinales. Vamos a ubicar los puntos cardinales. Quienes vivimos en el hemisferio sur buscamos el punto cardinal norte. Y los que viven en el hemisferio norte, al revés, buscan el punto cardinal sur. Entonces, yo donde vivo sé que el norte se encuentra hacia mi izquierda. Tiene que pasar, vamos a hacer un círculo que va a pasar por el punto cardinal norte, por el cenit, por el punto cardinal sur y por el nadir. Vamos a armar un círculo así en vertical. Vertical respecto a la línea del horizonte, ¿sí? Ese círculo vertical que pasa por el norte, por el cenit, por el sur y por el nadir se llama meridiano, ¿sí? Ese es el meridiano del lugar del observador. Bien, ya tenemos el cenit nadir y el meridiano. Ahora vamos a buscar la eclíptica. La eclíptica es el camino que recorre el Sol durante todo su día. Lo mismo pasa por allí, por ese lugar, la Luna y todos los planetas. ¿Cómo lo encontramos? Vamos a buscar el este, por eso te decía, necesitamos saber los puntos cardinales. El este, por donde sale el Sol, hasta donde llega la altura, y luego el oeste por donde se oculta. Yo tengo el este, ¿sí? Si me pongo así, hacia mi derecha está el este, por allí sale el Sol. Hace todo un recorrido y se oculta en el oeste. Bien, ahí que ya tengo marcado todo el recorrido, allí es donde transitan todos los planetas y donde se encuentran las constelaciones zodiacales. Eso se llama eclíptica, es una banda, ¿sí? Alrededor del cielo. Por supuesto que esto continúa por debajo, pero bueno, no lo veo, ¿sí? Por debajo de la línea del horizonte continúa la eclíptica. Luego, punto número 4. Vamos a buscar la posición del Sol al mediodía. Es decir, el Sol, alrededor de las 12, porque a veces hay, en algunos países cambian el horario, de acuerdo a la posición en la que está el observador, es alrededor del mediodía, donde el Sol va a ocupar el punto más alto de la eclíptica, es decir, acá está en una posición, va a ir subiendo, llega a un máximo y después va a empezar a bajar. Donde llega ese máximo es el mediodía, ¿sí? Y ese punto justamente es el mediocielo, es decir, coincide con el meridiano del lugar y con la eclíptica. El punto de intersección es el mediocielo, aquí lo tengo dibujado. Este es el plano del horizonte. Este es el meridiano, todo ese círculo que está en posición vertical y pasa por norte, cenit, sur, nadir. Este es el meridiano. Y la eclíptica. La eclíptica llega hasta una cierta altura. Allí donde intersectan es el mediocielo. Por supuesto, por debajo del horizonte esto continúa. Aquí está el meridiano que está por debajo y la eclíptica allí. Ese punto se llama fondo del cielo. Quiero que te fijes una cosa. Aquí por donde sale el Sol, esto lo estoy dibujando desde el hemisferio sur, ¿sí? Por eso lo tengo en esta posición, el este. Allí, por donde sale el Sol, donde te lo dibujé aquí, que tengo el este en intersección con el horizonte es el ascendente. Allí es donde el Sol nace todos los días. Y allí también representa nuestro propio nacimiento. Y eso está a la altura del horizonte, pero el mediocielo está por encima. Entonces, esto es el punto hacia el cual me voy a dirigir.
Por eso está por encima del lugar donde nacimos. Por eso es el propósito de la vida. Voy a llegar hasta allí. Voy a llegar hasta ese lugar. Bien, dicho esto, ahora quiero que busques en tu carta, dejamos un poco el tema de astronómico y vamos a ver directamente el gráfico. Vas a buscar en tu carta natal la casa 10, que es donde empieza justamente el medio cielo. Por supuesto, decimos medio cielo a esa línea, pero la casa 10 abarca una porción del cielo. Y quiero que te fijes, el signo de la cúspide, es decir, donde empieza, ahí es donde está la mayor cantidad de energía de la carta, porque es la intersección del meridiano con la eclíptica. Y te fijas, el signo de la cúspide ahí, si hay un signo interceptado, es decir, está el signo de la cúspide, y en algunas cartas donde las casas son muy grandes, algunas casas son muy grandes, entra todo un signo entero ahí, en el medio, ¿sí? Eso se llama signo interceptado. No están todas las cartas, así que fíjate si lo tenés o no. Y luego si hay planetas. A veces en la casa 10 no hay planetas, pero a veces sí, a veces hay uno, varios. ¿Cuál sería el más importante? Por supuesto el que está más cerca del medio cielo, de esa línea del meridiano. ¿Bien? Voy a cambiar el pizarrón y vamos a ver directamente qué signo tenés ahí en la cúspide, si tenés planetas, cuál es el significado, cuál sería el propósito de esta vida. Así que cambio el pizarrón, quédate ahí que lo vemos. Ahora vamos a ver justamente el propósito de esta vida. Entonces, veníamos diciendo que el propósito, es decir, el medio cielo, está dado por la intersección entre el meridiano y la eclíptica. Entonces, ese meridiano es el que está por encima del horizonte. Por eso el meridiano es el que nos va a marcar el propósito de esta vida. Y la eclíptica es la que nos va a proporcionar justamente los datos. ¿Por qué? Porque los datos tienen que ver con los signos que representan las constelaciones y con los planetas que transitan por la eclíptica. Vamos a buscar los que están en el medio cielo y vamos a tener justamente la información. Vamos a ver, de esta columna te puse el signo de la cúspide de la casa 10, es decir, el medio cielo. Fíjate si tenés algún signo interceptado, tómalo como signo secundario, información secundaria que va a sumar. Y si tienes algún planeta, también tómalo en cuenta. Entonces, vamos a ir por parte. ¿Quiénes tienen como cúspide el signo de Aries o el planeta Marte, que son análogos? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Justamente vienen a ser los pioneros, los que abren camino para que luego otros los sigan. Es necesario tener fuerza, ser valiente, tener coraje para abrir nuevos caminos. Para recorrer los caminos que ya están marcados, cualquiera lo hace. Pero empezar un camino nuevo, ser justamente el que tiene esa fuerza para abrirlo, no cualquiera. Si tenés Aries en medio cielo o Marte en medio cielo, justamente ese es tu propósito de vida. Si tenés Tauro en el medio cielo, el propósito de esta vida es materializar, digamos, hay gente que tiene ideas o incluso tus propias ideas, pero a veces queda ahí en la nada. Justamente tener Tauro en el medio cielo es plasmar las ideas, es llevarlas a la práctica, es concretarlas, materializarlas. Por eso hay personas que tienen Tauro en el medio cielo, porque son los que van a llevar a cabo una obra, en los hechos concretos. Si tenés Géminis en el medio cielo o el planeta Mercurio, significa que viniste a vincular cuestiones que están separadas. Aquello que no se une de ninguna manera, si tenés esta información en el medio cielo, significa que venís justamente a vincular, a relacionar, a que se comuniquen. ¿Para qué? Para que se establezca un puente, para que se establezca un lazo, para que la información pase de un lado a otro, porque si no sería imposible. Venís justamente a eso, a ligar lo que está separado. Si tenés Cáncer en el medio cielo o la luna, venís a armar una fuerte base afectiva, de contención emocional, donde la familia es fundamental. ¿Para qué? Para que otro pueda nutrirse, pueda sentirse contenido y pueda crecer. Son las personas que hacen crecer a otros. Una tarea fundamental porque ahí empezamos todos. Sin esa gente es imposible justamente continuar la vida. Es decir, vienen a gestar vida y a sostenerla hasta que puedan hacerse cargo. Si tenés Leo en el medio cielo o Sol en el medio cielo o en la casa 10, cualquier parte de allí, venís a ser un centro de imán, un imán que atrae a otros. ¿Para qué? Para mantener a un grupo unido. Un grupo unido, fuerte, es capaz de lograr cualquier objetivo.
pero se necesita a alguien que sea justamente cabeza de esa unión. Y quien tiene esta posición viene precisamente a eso. Si tenés Virgo en el medio cielo, venís a generar un orden trascendente, algo importante. Es decir, no es un orden porque sí, aunque vas a empezar ordenando tu propia vida para poder llegar, pero el fin último es generar un orden trascendente, un orden general. Aunque tal vez los resultados no los veas, pero sí a largo plazo tu participación habrá sido fundamental. Si tenés Libra en el medio cielo o el planeta Venus, significa que todo lo que tenga que ver con vínculos de complementación y vínculos en general son sumamente importantes y venís a darle la importancia de eso y que cuando los vínculos están equilibrados hay paz y hay armonía y a partir de allí se puede crecer justamente. Digamos que este tema de lo vincular, justamente los problemas, y fíjate que la mayor cantidad de problemas son vinculares. Entonces, alguien que viene a armonizar los vínculos, viene a armonizar la vida también. ¿Qué pasa si tenés Escorpio o Plutón en la casa 10? Son personas que vienen que su propósito es generar una transformación, incluso para aquellas cuestiones que parecen, no, esto ya es inamovible, es demasiado poderoso, es demasiado fuerte. Estas personas realmente pueden llegar a realizar cambios de raíz y generar nuevas condiciones. Son gente topadora, digamos, tienen esa vitalidad extrema, donde ven una necesidad de un cambio profundo, allí van. Quienes tienen Sagitario o Júpiter en la casa 10 tiene que ver con gente que tiene que, primero, para ellos mismos, ampliar conciencia. ¿Para qué? Para después indicar a otros, señalar más que nada, no es llevar de la oreja, sino señalar por dónde es el camino correcto, coherente y claro. Pero primero tienen que hacerlo ellos, es decir, ampliar su mirada, su visión del mundo. Quienes tienen Capricornio o Saturno en la casa 10 vienen a ejercer la autoridad, pero primero la autoridad vendría a ser que ellos tienen que ser ejemplo de responsabilidad, de planificación, de eficiencia y de hacerse cargo de sus propios actos. Cuando uno logra eso, justamente emana una autoridad y quienes tienen esta posición vienen a eso. Si tenés Acuario o Urano en la casa 10, son aquellas personas que vienen a desestructurar o a renovar lo que ya está obsoleto. Hay cuestiones que están muy bien en su época, pero que luego ya no sirven. Y es necesario una renovación. Pero no es un rebelde sin causa, sino que es alguien que realmente conoce en profundidad un tema y viene, justamente porque lo conoce, sabe lo que se debe cambiar, ¿sí? Y viene justamente a traer lo nuevo, a crear, en base a la libertad, las nuevas condiciones. Si tenés Piscis o el planeta Neptuno en la casa 10, viniste a justamente desarrollar la sensibilidad para resonar con todos los seres de todos los planos de la realidad, pero ojo, sin perderte. Esto da una sensación de comunión universal y para que todos nos sintamos uno, nos sintamos parte, pero primero habrá que desarrollar una fuerte estructura personal justamente para no perderse. ¿Qué pasa si está Quirón en el medio cielo? Quirón es el maestro curador, pero primero es el maestro curador herido, es decir, primero va a tener que ser su propio maestro, su propio curador, es decir, va a tener primero que ser alumno, primero que ser paciente, y cuando aprenda a partir de sí mismo a curarse y a obtener sabiduría, va a poder recién brindarla a los demás. Fíjate que hay algo importante. En todos los mediocielos, puede ser que no haya planetas, pero en todos hay un signo en la cúspide. Por lo tanto, no existe una sola vida sin propósito. Que uno no lo sepa es otra historia, pero no hay una sola vida sin un propósito justamente de por qué encarnó. Espero que te haya sido útil y puedes compartirlo con quien creas que le puede interesar. Hasta la próxima.